parte del timo, una repasada nuevamente de lo que se habló ayer. Necesitamos aquí sí ya, pues, aprendernos de memoria lo que significa el DN, el SP, que ya no se les vaya a olvidar, cuál es la finalidad de este proceso, que es parte de su maduración, que este proceso de volverse de doble negativo a simple positivo, pues va acompañado del proceso que le llamamos selección positiva y selección negativa. O sea, son cosas que suceden al mismo tiempo, alrededor, pues por ahí entre corteza y médula. ¿Qué significa doble negativo? Que no expresa ni CD4 ni CD8. Doble positivo es que ahora esta célula empezó a expresar las dos moléculas, estos dos correceptores. Aquí fíjense, en los temas de biología celular, biología molecular y demás, la palabra expresar se refiere a que esa célula produce una proteína, ¿sí? Y hace que esa proteína haga su función. En este caso, estas proteínas que les decimos correceptores y que tienen su nombre, pues su función es estar en la membrana a un lado de otro receptor que se llama TCR y ciertas funciones de más, ¿no? Ya luego hablamos de eso, las funciones que tienen estos correceptores, o sea, hacen su chamba. Puede ser una proteína que forme parte de las estructuras de esa célula, que se vaya, no sé, al citoesqueleto, que se vaya a la membrana, no sé, del retículo, que se vaya a la mitocondria, a donde se vaya, o que sea una de esas proteínas que se tienen que liberar. El chiste es de que la célula la expresa, o sea, la produce y esa proteína hace su chamba, ¿no? Entonces, cuando yo digo, está expresando tal molécula, pues ya nada más pones atención qué molécula es y ya qué chamba es la que hace esa molécula. Ya sabemos qué quiere decir, o en otras palabras, la está produciendo. Ahora, una vez que este linfocito decide qué tipo de célula quiere ser, si quiere ser CD8 o si quiere ser CD4, en ese momento lo hace cuando le da el besito a esta célula estromal, que son estas que tienen forma de crucecita rosita. Estas células estromales expresan el MHC, expresan este MHC y ese MHC pues hay de varios tipos. Generalmente tenemos dos clases de MHC, el famoso clase 1 y clase 2, no hay pierde. Estos clase 1 y clase 2 pues son específicos para cierto receptor, ¿sí? Para cierto correceptor en este caso. Voy a regresarme a una imagen acá. A ver, una que me gusta aquí. Enfóquense aquí en esto. ¿Sí ven mi cursor? Sí, maestra. Ok, enfóquense aquí. Sí. Aquí yo estoy viendo un macrófago, pero vamos a imaginar que esta célula es esa célula estromal del timo, ¿sí? Esta cosita verde que está aquí es un receptor, está ahí en la membrana, es un receptor, unas antenitas. Ese receptor es el MHC. ¿Queda claro? Sí. Y es de un tipo, ¿sí? Es de un tipo de MHC. Si se fijan que está dándole un besito al linfocito T, ¿sí? Por medio de sus antenitas rojas, que es el TCR. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Ese besito que se dan siempre es a través de las antenitas, hacen match, ¿sí? TCR con el MHC. Chéquense que a medias está una cosita negra, ¿sí la ven? Esta cosita cafecita. Estos, ¿sí? Sí. ¿Qué es eso? Me pregunto.
El epítope. El epítope. ¿Y qué es el epítope? ¿Qué es el epítope? El que dijo epítope. Eric, ¿tú fuiste? Sí, fui yo, pero no me acuerdo. Ah, pues, no, qué padre. Ok, ¿se acuerdan que yo les dije que todas las moléculas habidas y por haber tienen algo muy específico de ellas, que es como las reconocemos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Que le decimos generalmente antígeno. Pero ese antígeno tiene algo súper específico. O sea, la molécula es todo el antígeno, pero esa molécula tiene algo muy específico que la caracteriza. El tatuaje, ¿sí? La cicatriz, la fotito de la cara, si fuera un humano. Eso es lo que le está mostrando a la célula T. No le está mostrando a la bacteria enorme, ¿verdad? Le está mostrando nada más el epítope por medio de ese besito. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, aquí estoy hablándolo a nivel de una presentación de antígeno, pero en este caso es de un antígeno extraño, si es un patógeno, ¿sí? Ahora, ya entendiendo esto, imagínense que este fenómeno está dentro del timo, pero no con el patógeno, ni con un macrófago, sino con una célula estromal del timo que tiene la capacidad de expresar también el MHC, los dos tipos más famosos, el clase 1 y el clase 2. Y en lugar de ponerle un epítope de una proteína de una bacteria, está poniendo el epítope de una proteína propia, porque le tiene que decir cómo es la insulina, cómo es la actina, cómo es la miosina, cómo es la proteína que más te guste que tengamos en nuestro cuerpo, de todas. Y de esa forma lo hace, dándose ese besito. Y pues se dan un montón de besitos, porque imagínate cuánta proteína le tiene que mostrar. ¿Queda eso claro? Sí. Ahora, aquí en esta imagen pues no nos están dibujando los correceptores, ni el CD4 ni el CD8, pero ustedes conscientes, ¿eh? Aquí, a un lado del TCR, tiene que estar ese famoso correceptor. Cuando la célula, el linfocito, está inmaduro y estamos en el timo y llega ese punto en donde la célula se vuelve doble positiva, o sea, que expresa CD4 o CD8, tenemos que decirle, oye, nomás es uno. Solo tienes que expresar uno, ¿sí? Ahora la célula, ¿cómo le va a hacer para decidirse cuál le gusta más? Eso va agarrado de la mano con el MHC que le dé el primer besito. Básicamente, ¿eh? Hay un MHC que solo le da besitos ya en la periferia, ¿eh? No aquí en timo, que solo le da el besito a las células T, CD8. Y hay otro MHC que solo le da el besito, que solo hacen match con las células T, CD4. ¿Sí queda eso claro? Sí. Entonces, ahí les va. El MHC clase 1, esto vayan apuntándolo todo, por favor. MHC clase 1 solo le da el besito a los linfocitos T, CD8. El 1 con el 8. El MHC clase 2 solo le da el besito a los CD4. El 2 con el 4. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora imagínense que aquí esta célula estromal en el timo que le anda diciendo cómo son esos antígenos, se lo anda mostrando en el MHC, digamos, en el clase 2. Este MHC clase 2, así como está haciendo match con el TCR de este linfocito T, con ese receptor, también hace match por una zona, ya más adelante veremos, hay una zona de toda esta molécula que hace match con uno de esos receptores, correceptores. Si este MHC que yo veo aquí resulta que hace match con el CD4, el receptor CD4 también va a estar agarrando a la molécula del MHC por otro lado, o también lo va a estar agarrando. Y hacen match
Entonces es ahí cuando dice el linfocito T, pues ya le hice, yo voy a hacer CD4. Pero si ese MHC resulta ser el que se une solamente con el CD8 y este linfocito está expresando los dos, ¿cuál se va a unir? Pues el CD8, porque sí va a ser match. Entonces esa célula te va a decir, ok, me voy a volver un linfocito T CD8. ¿Queda eso claro? No los escucho. Sí. Sí. Ok. Entonces, esto que vemos aquí es una presentación de antígeno. Si yo me coloco en la imagen de que estoy adentro de un ganglio linfático, pues esa presentación de antígeno va a ser de un antígeno extraño, de un patógeno lo más probable. Pero si estoy en el timo, ese antígeno no es de un patógeno, es de un antígeno propio, de una célula que tiene la capacidad de expresar todos los antígenos. Las células estromales del timo, pues no son músculos, no son neuronas, no es mucosa, no es un epitelio común y corriente, ¿sí? Y va a tener estas capacidades de producir todas esas proteínas que son muy específicas del músculo, muy específicas del páncreas, de la piel, de donde tú quieras, pero no para volver ese tejido del timo en piel, en cerebro, en músculo, solo para decirle, mira, esta es una proteína, es así, para cuando la veas no la ataques. ¿Queda esto claro? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, nuevamente esta parte de la selección negativa y selección positiva, ¿sí? Que son casi junto con pegado, pero siempre se inicia con la positiva. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Es pregunta. Pero pregunta la diferencia de selección positiva y negativa, ¿o cómo? Perdón. Pues dime qué es con eso ya. Pues la selección positiva es de que checan qué tanto daño hace y tiene que tener un daño, pues, pues bueno, o sea, tiene que ser un daño dentro de los estándares. Y y los eliminan las que tienen daño, las que hacen un daño muy fuerte. Y la selección negativa es lo mismo, que tiene que entrar dentro del estándar, pero aquí el problema es que van a eliminar o van a sacar las que tienen una reacción mucho más pequeña, a lo que tengo entendido. A ver, Juan Pablo. Yo lo entendí que, por ejemplo, la selección positiva va a ser en la corteza tímica y la negativa va a ser en la médula. En la selección positiva, si el linfocito T es capaz de reconocer a MHC propio, pues bueno, todo bien. Y en selección negativa, si el linfocito T reacciona demasiado fuerte contra los antígenos propios, eso es lo que prueba. ¿Qué está buscando? Pues en la selección positiva, mantener el linfocito T que sí reconoce a MHC propio, y en la selección negativa, pues eliminar todo linfocito T autoinmune que pueda dañar al organismo. Y pues si sobrevive, pues ya es feliz. Y si no, en la selección negativa, bueno, pues lleva el destino del linfocito T es la apoptosis. Ok, bien. Fíjense, primero en la selección positiva, yo tengo que asegurarme que el linfocito T haga buen match con el MHC, ¿sí? Porque siempre va a estar uniéndose a esa molécula. Y el MHC es una proteína, es una molécula y también es un antígeno propio. Entonces tengo que asegurarme que lo reconozca bien
que sí tenga esa unión, que sí tenga esa interacción y que no ataque al MHC, porque también después puede andar atacando a las moléculas que expresan el MHC, perdón, a las células. Y prácticamente todas las nucleadas expresan el MHC. Entonces van a atacar a todas, ¿sí? Entonces me tengo que asegurar que sí haga match con el MHC, ¿sí? Y eso es la selección positiva. ¿Cómo yo selecciono a las células que sí voy a dejar vivir en este primer paso? De manera positiva nos dicen, ¿no? ¿Qué es eso positivo? En el que sí hacen buen match con el MHC. ¿Queda claro o no? Sí. Sí, ¿Seguros? Maestra, esto es lo que había explicado ayer con la frasecita de a la prima no se la rima, ¿no? Más o menos. O sea, tiene que ver con eso. Ok. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme regreso otra vez a la imagen para que estén viendo la imagen y se les quede más grabado. Aquí. MHC. Este MHC es propio, es de ese cuerpecito de Juan, de Pancho. Y yo necesito que este linfocito T, que siempre va a estar abrazando, cada que se presenten estas dos células, pues va a estar abrazando al MHC, va a tener contacto físico con él. Y quiero que este linfocito T diga, ah, sí, tú eres el MHC, eres de mi familia, no te voy a atacar. Y tú te encargas de decirme cómo es el patógeno que nos está atacando, ¿sí? En este caso, pues, de patógenos. Aquí en la selección positiva que estamos en el timo, te está presentando la familia. Entonces dices, ok, yo soy el linfocito T, con mi TCR me contacto con el MHC de esta célula, es un MHC amigo, es de mi familia y él se encarga de presentarme al resto de la familia. ¿Queda claro? Entonces, si de inicio esta célula T anda queriendo atacar al MHC, ¿en qué momento le va a dar oportunidad de que le presenten todo el resto de la familia? Se anda atacando al que le está mostrando la familia. Entonces yo tengo que asegurarme que esta célula T haga buen match con el MHC, ¿sí? No lo ataque. ¿Queda claro? Sí. Ahora, selección negativa. Una vez que ya se logró hacer este coladero de celulitas, las que sí la libraron viven y las que no, las que quisieron atacar al MHC, las matamos. Estas que sí viven, ahora hay que ver, ok, ya reconoces bien al MHC, es tu primo y sabes que él te muestra a los antígenos y te está mostrando a los propios, a todo el resto de la familia. Necesitamos que tu TCR, si tu linfocito T con tu TCR, reconozca bien a la familia y no quiera atacar a la familia. ¿Sí? Ahora acá le llamamos selección negativa. ¿Dónde está lo negativo? Yo solo voy a seleccionar, y cuando digo seleccionar es para dejar vivir, solo voy a seleccionar de forma negativa. Y ¿dónde eso negativo? No es que yo me pongo triste, negativa. Voy a seleccionar solamente a los que no, ahí en el no está lo negativo, a los que no atacan a lo propio. ¿Queda claro? ¿Ya lo escribieron? ¿Ya escribieron la oración? Para que quede claro. Porque acuérdense, los libros te dicen, y que lo ataque medianamente. O sea, eso revuelve más. Y luego muchas veces, sinceramente, ni dicen ni en qué parte del timo se está llevando a cabo, si son funciones casi simultáneas. Muchas veces ni siquiera dice cuál es la primera función. Yo he visto muchos textos que primero te están hablando de la negativa. O sea, revuelto todo.
¿Sí? Sí, Víctor. ¿La positiva entonces se lleva en la corteza? Sí, arriba y más abajo, unas micras más abajo. En la médula que entonces. es la médula. Ajá. Ya está. Gracias. Teóricamente, ¿eh? Maestra, Sí. ayer cuando nos mencionaba que se escapaban, con respecto a la selección positiva, que nos mencionan que los linfocitos T inmaduros pues necesitan una señal de supervivencia, que eso se lo da igual cuando ya pasa la prueba de la selección positiva, si no pues ya se le da la, la indicación de que tenga una muerte programada. Se escapan y qué show con esa parte. Pues igual te puede dar una enfermedad autoinmune. O tenemos un sistema periférico que logra inhibir estas células. Todos tenemos células autorreactivas que se escaparon de este proceso, ¿eh? Acuérdense que de ese 100% de linfocitos, la literatura nos dice que por ahí del 90 al 95 se muere, son autorreactivos, ¿sí? Un porcentaje muy pequeño logra pasar todo este proceso de maduración, pero también dentro de ese porcentaje se va una que otra célula que en realidad es autorreactiva y que debió entrar en apoptosis allá en el timo. Sin embargo, pues podemos decir, oye, pues, o sea, sí hay mucha enfermedad autoinmune, pero esto sería como para que todos tuviéramos autoinmunidad. Acá el detalle es que tenemos otros sistemas periféricos que logran inhibir o mandar a anergia a esas células. Y sí, también puede que no te funcione bien ese mecanismo o que tengas todos los demás otros factores de riesgo para que desarrolles la enfermedad. Para una enfermedad autoinmune, sí es obligatorio tener las células autorreactivas a todo lo que da. Sí, o sea, sí las tienes que tener. Pero hay personas que las tienen y no tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque no completaron todos los demás factores de riesgo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Queda clara esta parte de Timo? Sí, maestra. Sí. Ok, Sí. ahora, Sí. ganglios. ¿Vimos ganglios ayer o no? ¿Sí lo mencionamos o no? Sí mencionamos un poquillo. Sobre estos ganglios, más no los ganglios, más bien sobre los folículos, ¿sí llegamos a esa parte? Aunque yo recuerde, no. ¿No? Qué raro. ¿Alguien que sí se acuerde? Pues hablamos de que tenía un folículo, tenía un centro germinal y vimos pues esta región que tenía una corteza externa en donde se ubicaban ciertos linfocitos y luego tenía una región por donde entraba los linfocitos y luego otra por donde entraba el antígeno y que se colocaba en el centro de la médula, se los presentaba. Sí, A ¿no? ver los demás. Pues según yo sí vimos eso en lo último, que nos quedamos, pues creo que era la maduración de las células B, ya que pasa como el control de calidad, por así decirlo, en la periferia, que si no está listo, pues regresa al centro del folículo y vuelve a empezar el proceso de maduración, ¿no? Algo así habíamos visto. Y que con el cambio del color en el corte histológico podíamos determinar si era un centro germinal activo. Bien. Bueno, pues sí se están acordando. Chéquense bien. Esta imagen ya les dije que está aquí. La caricaturizada realmente no me gusta. Hay que aprendernos la imagen de habas.
Cuando yo veo un folículo, ¿sí? El folículo por sí solo le llamamos folículo y yo sé que ahí hay células B. Cuando yo veo que hay un cambio de color, se le dice a la parte central centro germinal, ¿sí? Que eso nunca se les olvide. Alrededor y en la zona de la paracorteza, que es esta zona, digamos, como la zona media, por así decirlo, es la zona de los linfocitos T, o por lo menos donde más abundan linfocitos T, porque también en médula puede haber, pero no es el lugar donde más abundan. También hay que recordar las zonas estratégicas donde encontramos estos ganglios linfáticos, que nos dice la literatura por ahí de que han bastante. Aquí, recordatorio, esta imagen, vemos unas entradas, ¿sí? Entradas que son los vasos linfáticos aferentes. Ya saben ustedes aferente qué significa y aplica para cualquier otro órgano. Aquí nos pone el antígeno y una célula dendrítica que está entrando. Esta célula dendrítica viene de algún tejido externo, ¿sí? Por ahí, cerquita, porque se van al ganglio más cercano, acuérdense, no se van a ir a rodearle. Y entra por estos vasos. Muchos de estos linfocitos, sean T o sean B, llegan a este ganglio linfático a través de sangre principalmente. Acuérdense que el linfocito B, una vez que sale de médula, se mete a la vena, no se mete a un vaso linfático, se mete a la vena. Y en el timo también se mete una vena y vámonos a un ganglio linfático. Los ganglios linfáticos están principalmente interconectados entre ellos. Una vez que este linfocito o estos linfocitos, el que quieras, llegan ahí, pues van a estar cierto tiempo en espera de que se les presente un antígeno. Puede ser un antígeno bastante potente, mortal, virulento, o un antígeno noble, ¿sí? También hay muchos patógenos, ni les voy a decir patógenos, principalmente bacterias que son bastante nobles, que nos ayudan a madurar también el sistema inmune, sobre todo cuando está uno chamaco. Entonces se están esperando de eso, de perder la virginidad de esa forma. Pero algunos de ellos, pues no ha llegado un patógeno, no ha llegado una célula para presentarles el antígeno, sea bastante noble o sea bastante virulento y patogénico. ¿Y qué pueden hacer? Viajar entre ganglio y ganglio. ¿Sí queda claro? Digo, si no hay aquí, déjame voy a otro municipio donde vaya a encontrar un poquito más de presentación de antígeno. ¿Sí está quedando claro o no? Sí, Sí, maestra, sí. esa es la imagen de lavas, ¿verdad? Sí, este es del Abas, acuérdense, ganglio del Abas. Ok. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿O si le avanzamos? Hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí, ok. Vamos continuando. El vaso, fíjense bien, este órgano, pues de forma general ya le conocemos hasta, ahí va la frase de eslogan, ¿no? Es el órgano basurero, es el órgano donde se filtran los eritrocitos y pues le podemos poner más eslogans de las funciones que se han encontrado en el vaso, ¿sí? ¿Las personas pueden vivir sin vaso? Es pregunta. Creo que sí. ¿Alguien cree que no? No, porque si no, no estaríamos eliminando ahí los eritrocitos, de hecho, y se va a hacer una enfermedad que da coloración de color amarillo por la inmunoglobulina, creo. Ok. Sí, sí pueden vivir Entonces, sin vaso. ¿podemos o no podemos? Sí, Ok, sí se puede. Obviamente, pues te puedes hacer más propenso a tener infecciones, ¿sí? Hay que tener más cuidados.
hay que ser un poquito más piquis con tu vida cotidiana principalmente, pero sí hay casos donde pues vives bien a gusto. Claro, si tú le metes a esa persona alguna otra enfermedad extra, pues capaz que los años no se le van a hacer bastantitos, va a reducir bastante su tanto calidad de vida como los años que va a vivir, ¿sí? Ahora ponle que le dé VIH y se vuelva SIDA, que tenga diabetes, ¿sí? Alguna de estas enfermedades que son degenerativas, que son crónicas y que dependen muchísimo de tener muy buenos hábitos, que en la mayoría de la población pues no se ven, no se efectúan, se pone más complicada la cosa, ¿no? Pero de que se puede, ya la calidad de vida es otra cosa. Entonces, el vaso, como la mayoría de estos órganos, pues también está trabeculado, está altamente vascularizado, y aquí nos pone una pequeña trabeculita donde vemos esta irrigación que parece como si fuera una hojita, como cuando vemos una hoja seca de un árbol y vemos nada más la celulosa, que es el esqueleto de la célula. Imagínense que es algo así. Chéquense estas bolitas que aquí nos caricaturizan de las células, tanto de las B como de las T. Las azules son las T, las moraditas son las B. Estas moraditas pues están más como hacia la periferia, donde también hay irrigación bastante, pero es en las zonas más periféricas, y las T en las zonas más centrales. Similar como en el ganglio, ¿sí? Yo sé que las T, pues sí están hacia la periferia, no tanto como las B, pero sí están a la periferia. Y aquí pues bueno, a la periferia, pero ¿de quién? Pues de una arteria. Y a esa zona le decimos vaina, ¿sí? ¿Qué es una vaina? Es pregunta. ¿Es como una varita? A ver, una varita, ¿qué más? Más bien es como una estructura, como si fuera una envoltura o cubierta que rodea algo. Exacto. Yo lo imagino como el cable como cualquier cable, o sea, el de nuestro teléfono, ¿no? Donde lo conectamos al cargador. La capa que recubre a ese cobre que ayuda a transmitir la electricidad es la vaina y protege, pues tal cual, lo que viene adentro del medio externo. Exacto, eso es una vaina. Casi siempre se utiliza más este término de vaina para algunos alimentos como los chícharos, vienen en vaina. Los ejotes, sí es una vaina que adentro tiene frijolitos. ¿Qué más puede ser una vaina? No se me ¿El viene algo más a la alimento? mente. ¿Qué más? Hay varios alimentos que están en vaina. El La guamuchi vainilla, está en ¿no? vaina. Ajá, la La vainilla, vainilla es sí. una vaina que está como media pastosita, pero es una vaina. Eso es una vaina. Entonces, las células T están formando una vaina ahí alrededor de esta arteria. Y le decimos la vaina perioarteriolar o vaina linfática perioarteriolar. O sea, está bien fácil. PALS en inglés, ya se la saben, que aquí todo está en inglés, las siglas, ¿no? Y bueno, fíjense, una célula T por sí sola no puede saber cómo es el patógeno, ¿sí? No sabe. Ella puede estar alrededor de chingo de patógenos y no darse cuenta que esas células que están alrededor de ella son patógenos. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando llega un macrófago o una dendrítica, principalmente estas dos células que presentan antígenos, van y se lo presentan a la célula T. Y en ese momento que le dicen, y se dan ese besito que ahorita vimos en la otra imagen, se dan ese besito MHC con el TCR y le dicen, célula T, ese es el patógeno. Ah, ok. Y luego se da cuenta que está alrededor de puros patógenos y del que le acaban de presentar. Hasta ese momento sabe cómo es el patógeno. Hasta ese momento
pierde la virginidad. ¿Queda claro? Entonces aquí, en este órgano, pues estas células están ahí, pero también están esperando que llegue la dendrítica o el macrófago para que le presenten el antígeno también aquí en el vaso. La célula B, chéquense que está así en la periferia y aquí no se ve como bien circulado las zonas donde se están conglomerando, pero pues hay más o menos, medio parece que sí están queriendo agruparse, ya acuérdense, elitistas, quererse agrupar y pues nomás ellas, nomás pues no se ve así tan circulito lindo como se suele ver en el famoso ganglio. Pero más o menos tienen el mismo acomodo, su misma distribución. ¿Qué pasa con una célula B? Una célula B por sí sola puede conocer al patógeno, se puede dar cuenta quién es el patógeno. Si llega una dendrítica o un macrófago y le dicen, oye, célula B, ¿este es el patógeno? ¿Te lo estoy mostrando? Excelente, súper bien. Pero si llegó primero el patógeno, ahí se le acerca a la célula B y la célula B lo toca, lo detecta, la célula B va a poder darse cuenta de, tú eres un patógeno. ¿Sí queda eso claro? Una grandísima diferencia entre una célula B y una célula T. Ahora, ¿por qué andan aquí estas células? Pues es que resulta que este vaso, como dice el eslogan, filtra la sangre, ahí es el cementerio de los eritrocitos, pues hay mucho patógeno que puede estar agarradito de un eritrocito, ¿sí? No es como que es súper abundante, ¿verdad? Pero sí pasa. Hay muchas proteínas que suelen estar ahí acompañando a estos eritrocitos sin necesidad de que sea el patógeno, la bacteriota ahí encima. Hay personas que de repente, ¿no? Le llega el patógeno hasta su torrente sanguíneo. Entonces, pues es una estrategia muy bien pensada donde estas células dicen, capaz que las células que están en los tejidos, como en mucosa y piel, que son las más externas, se les pasó y no se dieron cuenta que entró un patógeno. O capaz que sí se dieron cuenta y tómala, llega hasta esta zona y se puede andar regando por todo el cuerpo ese patógeno. ¿Qué hacemos? Pues no vamos a ir ahí en la sangre, ahí detrás del patógeno, ¿verdad? Que igual puede pasar, pero no es como la ruta que ellos sigan. Vámonos a esperarlos aquí al vaso, en chinguiza van a llegar. Es que si no llegan para venir a morir, tienen que venir a irrigar y aquí no los echamos. Y ahí esta dendrítica o este macrófago fagocitan a estos antígenos o patógenos. Algunas veces es la proteína pura, no siempre va a ser el patógeno. Si la pura proteína con que la atrapen y la presenten a esa célula T o a esa célula B, pues ya vamos a tener células que van a ir a reconocer al patógeno por sí solo, ¿sí? Entonces, este órgano es un órgano de estrategia. ¿Queda claro? ¿Seguros? Ok, ahora fíjense bien lo que les dije ahorita, que quizás puede estar medio revoltoso, que solamente es la molécula lo que se atrapó y eso mismo se presentó. ¿Qué pasa cuando nos ponen una vacuna? Pues hay muchos tipos, ¿verdad? Hay muchos tipos, pero hay vacunas que te están inyectando el antígeno, como estas nuevas que sacaron de COVID, que hubo mucha variedad. Había unas donde te metieron el ARN para que tu cuerpo usara ese ARN mensajero y produciera la proteína, que es el antígeno. O otras que te metían el antígeno. El antígeno por sí solo no te va a enfermar, pero ese antígeno es un antígeno extraño. Y cuando lo detecte tu cuerpo, o sea, en este caso tus células, van a decir, esta cosa extraña, ¿qué es? Pues es extraño, no sé. Vamos a presentárselos a las células T y a las B. Y las células T y B dicen, ok, es extraño. Cuando lo vea, lo ataco. Y si tú te llenabas de ese virus, a ese virus, ¿qué le veíamos? Esa proteína, la famosa proteína Spike.
La célula T y B, cuando les presentaron esa proteína, no sabían que era de un virus, ni les interesa, ¿sí? Pero saben cómo es. Y cuando lo vean, lo van a atacar. Chingue su si es un hongo, un virus, una bacteria, un protozoario. Tiene el antígeno que yo debo de atacar, no me importa quién lo vaya cargando. ¿Queda claro? Entonces, muchas veces, pues podemos tener esa inoculación de antígenos que no es propiamente el patógeno, este otro ser vivo, y es extraño, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos contacto con antígenos extraños y no los atacamos, ¿sí? Los vimos y, sí, es inocuo para mí, no lo voy a atacar. Y generalmente es con los alimentos, ¿verdad? Porque si no, imagínense, no podríamos comer. Pero el día que tus celulitas, tu sistema inmune, ataque a una molécula, a un antígeno extraño, pero que resulta que es de un alimento que debería de ser inocuo, pues entonces vas a ser alérgico a ese alimento o al polen, al pelo del perro, del gato, de esa cosa que tu cuerpo lo detecta como extraño cuando es algo inocuo y puede pasar. ¿Sí vamos más claros con estas ondas? Sí. Ok, permítanme, nada más me conecto porque ya se me va a descargar la compu. No. Vamos a pasar a células del sistema inmune. Fíjense, una tareita que ustedes van a tener, que es personal, no es en equipo ni nada, va a ser buscar los órganos terciarios o también periféricos, pero el que nos falta, el tejido linfoide asociado a X otro tejido, ¿no? Y sus siglas, porque estas siglas son varias y dependiendo la sigla te dice dónde está ese tejido. La mayoría son de mucosa, pero pues tenemos mucosa por todos lados, ¿no? Entonces, donde hay mucosa, va a haber un tejido linfoide asociado a, no sé, al gastrointestinal, conjuntiva, ¿sí? O el que está en pulmones, en boca, qué sé yo. Busquen toda esa lista, la mayor que encuentren, con las siglas, qué significan, dónde se encuentran, qué células son las que se encuentran en esos tejidos. Algo muy, muy breve y se lo traen en unas diapositivas sencillitas, imagen y la sigla y el significado de la sigla. Y al azar, 2 o 3 personas nos van a platicar de eso que encontraron de el tejido linfoide asociado a otro tejido. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Ahora vamos viendo células del sistema inmune. Pero fíjense, antes de empezar a hablar de este tema, quiero que les quede bien claro. La inmunología, para entenderla, pues parece que hay que saber ya de todo un poco. Ahorita para empezar a hablarles de cómo funcionan brevemente estos órganos, hablando específicamente del timo, y explicarte qué hace, ¿no? Brevemente, pues tuvimos que hablar de 2 procesos, tuvimos que meter nombres de por lo menos 3 receptores, el MHC, el CD4, CD8, entender que son 2 tipos de MHC, ¿qué? Quizás ahorita ustedes solamente tienen las palabras y no les queda del todo claro, ¿sí? Pues, son unas moléculas y podrían pensar, hubiéramos empezado la materia de inmuno, no sé, primero por las células o primero por las moléculas, ¿sí? Pero por donde le empieces, siempre
se mete todo junto con pegado, ¿sí? Todo va así revuelto prácticamente. Entonces, sí necesitamos leer bastante de inmuno si queremos que nos quede bien claro. Quizás así en la clase, ay, sí me quedó claro como explicó la maestra, ¿no? Sí, todo bien, pero en realidad no te quedó bien claro. Quizás te aprendiste las frases que estoy diciendo, la información así tal cual la estoy diciendo, pero no te está quedando realmente claro. Quizás ya después por ti solo o por ti sola, leer un pequeño capítulo te va a parecer muy complicado, porque en esos capítulos se va a meter más información, se van a meter más mecanismos simultáneos y te vas a revolver porque está todo junto con pegado. ¿Sí? Entonces, necesito que sí lean. Los libros quizá ya se dieron cuenta que también te la dejan caer así de golpe. Yo por eso leabas justamente en algunos órganos, no me agradan tanto porque te hablan en exceso de moléculas. ¿Sí? En exceso, todas juntas. Y en lo que tú ya viste una molécula y ya entendiste de qué se trata, ajá, ya te llegó, te dices, ay, ahora de qué se trata. Y empieza a revolver bastante, ¿sí? Entonces, pues hay que leer 1, 2, 3, 4 veces y entender esos mecanismos, agarrarte mucho de las imágenes, sean muchas o pocas las que tienen los libros, y así leer renglón por renglón e irlo poniendo en la imagen. Hay imágenes bien sintetizadas que dices, oye, todo este proceso no lo dibujaron. Bueno, dibújalo tú con palabritas y flechitas para que te quede claro, ¿sí? Porque ahorita pues hablamos de células y órganos que se alcanzan a ver con microscopio, pero el CD4, el CD8, el MHC no se ven con microscopio, ¿sí? Son otras técnicas. Entonces eso luego lo hace así como más complicado de por sí. Puede ser complicado entender todos estos temas. Pero bueno, vámonos a estas células. Nosotros tenemos muchas células que están en la sangre, ya les había por ahí platicado, pues que estas células básicamente son del sistema inmune, menos pues las células rojas, que es el eritrocito. Las células blancas, que son los leucocitos, pues aquí están unas cuantas, ¿no? Esta imagen es de Abbas y nos dice ahí unas cantidades, rangos normales, pero son por microlitro. Si tú te mandas a hacer por allá un análisis y te salen valores diferentes, pues nada más chécate cómo lo midieron, ¿sí? Cómo está medida esta célula. Pero en fin, a mí no me interesa que se anden grabando estas cantidades, ya eso ustedes lo verán, no sé si ya lo ven en otra materia o en hematología, ya verán eso y van a pues hacerse expertos en estos aspectos, que nomás de ver el número, pues ya luego la van a saber sin tener que estar viendo los valores de referencia, aunque todos los laboratorios te mandan los valores de referencia. Chéquense bien. Nosotros a todas estas células le decimos leucocitos. ¿Sí saben qué significa leucocito? Es pregunta. Pues es el color, ¿no? Célula blanca. Ok, célula blanca. Estas células blancas, ¿por qué les decimos blancas? ¿Realmente son blancas? ¿O por qué blancas? O sea, yo entiendo que el eritrocito yo lo veo y si lo veo en el microscopio, si veo en la sangre y separo solo los eritrocitos, los sigo viendo rojos. Ahí es como evidente, ¿no? Porque en los glóbulos rojos los eritrocitos tienen hemoglobina, que eso es lo que le da el color Ajá. rojo, pero Y los acá que tienen para que leucocitos sean blancos. no tienen hemoglobina, entonces el citoplasma es transparente o pálido, entonces cuando lo tiñen en la tinción no se pintan como los glóbulos rojos, como los eritrocitos, se ven pálidos. Ok. Si tú lo tiñes, pues ¿con qué lo tiñes, verdad? Porque los glóbulos blancos, estos leucos, los teñimos con ciertas tinturas y se ven rositas, se ven morados, se ven azulados, ¿sí?
si lo tiño, si no, ¿es blanco? ¿Realmente es de color blanco? No, creo que forzosamente tiene que ser con la tinción. Con Ok. la tinción. Si yo a estas células no les pongo una pinturita para poderlas ver bien en el microscopio, generalmente suelen ser grisáceas, blancosas, así se ven. Si ustedes alguna vez han sacado sangre y la han centrifugado, hasta abajo quedan los eritrocitos, toda la parte roja, arriba se ve toda la parte amarilla, que puede ser, no sé, suero o plasma, dependiendo con qué tubo sacas la sangre, pero si eres bien observador, entre estas dos capas, la amarilla y la roja, hay una capa súper delgada que se ve grisácea, ¿sí? Entre blanca y grisácea, súper delgada, como de 1 milímetro o menos. En esa zona están los leucos. Hasta abajo se van los eritros, a medias se ven los leucos y arriba lo amarillo. Si buscan ahorita una imagen, sí, de sangre centrifugada, déjenla busco. A ver si veo una. Una real y que se alcance a ver. Ay, caray. Está una caricaturizada, pero no una real. Es que sí tiene que ser una buena, digamos, una buena foto para que se alcance por lo menos a percibir. Esta cochinada que no. No, a ver, no, esto no. ¿Alguien ya encontró una donde sí se alcance a notar? Bueno, a ver, déjenles comparto acá esta imagen que estoy viendo que más o menos se ve. Ay, caray, me metí, ni modo. ¿La están viendo? Sí. Ok. Fíjense, aquí está un tubito que ya lo centrifugaron. La parte roja de eritrocitos, arriba me dice es plasma. Lo que hicieron es tomar la sangre en un tubo que tiene DTA o citrato para que saliera plasma. Y aquí, pues, la capita de leucos. Aquí no se ve claramente, pero se checan cómo se ve gris, así como si fuera una tapa de la zona roja. Es súper delgadita. Cuando tú haces una investigación en donde necesitas extraer estas celulitas, pues sí tienes que tener buena mano, que no te tiemble, para solo extraer eso y no traerte, no succionar los eritrocitos, ¿sí? Pues si succionas, pues otra vez a centrifugar y pues estar haciendo como limpieza de eliminar los eritros. Entonces, pues eso así medio blanco, gris. Entonces, pues de ahí proviene, pues el nombrecillo que le damos, ¿no? Las células blancas. Ahora, estas células blancas, pues son varias. Aquí en el libro, en esta tabla, pues nos pone, digamos, las generales, ¿no? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos, monocitos, y de ahí podríamos derivar que el macrófago, la célula dendrítica, posiblemente también ahí podríamos meter todas estas variedades de linfocitos que también está el NK, ¿sí? Ahí los vamos a ver. Aquí pues nos ponen los más generales. Acá arriba pues la sumatoria, ¿no? De todas las blancas. Acá el detalle, lo que sí nos puede medio confundir es que linfocitos pues suena muy similar que leucocitos, ¿sí? Los leucocitos son todos estos, incluyendo a los linfocitos. Y los linfocitos son solo los linfocitos, ¿sí? ¿Los linfocitos cuáles son? Células B, células T, independientemente cuál sea, si CD8, si CD4, cualquier otra clasificación de las que hay,
o si es una NK. Son linfocitos. ¿Queda claro? Los linfocitos también son leucos, son blancos. Pero un basófilo no es un linfocito, nomás es un leuco. ¿Sí? Porque luego, ¿por qué les recalco esto? Es bien común que haya muchos errores en estos términos. Nos solemos equivocar con mucha frecuencia. Las andamos terminando usando estas dos palabras como si fueran sinónimos y no lo es. Sí, son cosas distintas. ¿Queda claro? Fíjense, normalmente nosotros de estas células, sí, va a haber de algunas que vamos a tener más, de otras vamos a tener menos. Siempre, siempre gana neutrófilos, seguida de los linfos. Cuando tú te haces un análisis común y corriente, ¿sí? Para ver cómo andan tus celulitas en sangre, generalmente no te dicen qué tipo de linfocitos son, si son T o son B, porque para eso hay que meterle pues más dinero al estudio, ¿verdad? Después siguen los monocitos y de ahí los eosinófilos, basófilos y también los mastocitos, que aquí no están en la lista. ¿Qué pasa con estas células? Es normal tener muy poquitos, incluso que no tengas ninguno. No hay problema si no tienes ninguno. ¿Por qué? Porque estos generalmente los vamos a encontrar, digamos, elevados cuando tenemos alguna infección parasitaria o cuando somos alérgicos a algo. Quizás no sabes que eres alérgico, no sabes, no tienes esas características, digamos, fuertes de una alergia que te lleguen de plano a molestar para sospechar de, ay, tengo una alergia, ¿sí? Y tienes elevados estas celulitas. Si resulta ser por unos parásitos que dices, no, yo de plano no tengo nada de alergia, ni siquiera moquera en las mañanas o cuando hace frío, no tengo nada, y tienes elevados los eosinófilos, lo más probable es que traes por ahí, pues, un parásito, ¿no? De los bonitos que se mueven sensualmente, ¿sí? Una lombricilla o algo unicelular, también puede ser. Vean, aquí nos habla un poquito, pues, de la forma de estas células, que no es como tal de que yo quiero que se aprendan la forma, ¿no? Pero que sí las vayan reconociendo. La A, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son las A? Ahí dice en la imagen, quiero escucharlos, ¿eh? No se anden durmiendo. ¿Los neutrófilos? El neutrófilo, ¿sí? Esas cositas, estas bolitas que están aquí rojitas, ¿qué son? ¿Eritrocitos? Pues obvio, ¿verdad? Vean qué chiquitito está ahí, mira, parece que al dentro está hueco. No, no está hueco. Pues, bueno, sí está hueco, pues, pero no tiene un hoyo, no es un salvavidas, ¿sí? No es un Fruit Loops. No tiene su núcleo, pues. Esta cosa acá, ¿qué es esto? Esta cosita chiquitita de aquí, ¿qué es eso? La B. ¿Mastocitos? Mastocito será. Esto que está aquí, ¿qué es? Un vaso. Ah, no. Esta cosita de aquí, esta bolita, ¿qué es? Tiene cara de un eritrocito. Un eritrocito Adentro de un. de una arteria. No, es una vena, ¿no? Porque se ve que no tiene tanto músculo, no está tan grueso. ¿Qué es esta cosa de acá? Basófilo. Basófilo, que es muy azul, ¿sí? Este de acá, Eosinófilo. el eosinófilo, que suelen ser más rositas o rojitos, ¿sí? Los eosinófilos, vean, con el neutrófilo, es como que se parece mucho a veces de que tienen la misma forma porque su núcleo está lobulado. Hay un punto en donde los neutrófilos tienen dos lóbulos y dices, no manches, es un eosinófilo. Nada más chécate el color. ¿Sí? Los neutrófilos son moraditos. Sí, suele ser más oscuro sus núcleos o los lóbulos de sus núcleos, un morado violeta o un azul oscuro, pero
sus tintes son más rosados, más rosados, rojitos, rojos. Ahí ya te encuentras esa diferencia. Y claro, pues en cantidad, ¿verdad? Siempre va a haber más neutrófilos que eosinófilos. Incluso estés lleno de parásitos, ¿sí? Vamos a tener mucho más neutrófilos que eosinófilos. ¿Qué es esto? Aquí nos dice nada más morfología de fagocitos mononucleares. ¿Qué es esto? ¿Sería ahí un ¿Neutrófilo? linfocito? ¿Un qué? ¿Un linfocito? No, el linfocito no es un fagocito. Fagocito es una célula que fagocita. ¿Cuáles son las células que fagocitan? Son muchas en realidad, pero generalmente cuando usamos la palabra fagocito es para el macrófago, que es en excelencia el que más fagocita, el neutrófilo y la célula dendrítica. ¿Sí? Acá el detalle es que nos están colocando también la imagen de un monocito. El monocito es el progenitor de un macrófago o de una célula dendrítica. Un monocito, cuando está en la sangre, le decimos monocito, pero esta célula necesito que se salga de la sangre, que se salga de esas venas y se meta a un tejido y que se dé sus rondines en esos tejidos. Y cuando se mete a un tejido, ahí ya se va a transformar en un macrófago o en una dendrítica, que generalmente es más a macrófagos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Se checan ahí en el libro qué nos dice de estas imágenes, quién es cada quien. ¿Quién es un monocito? ¿Quién es un macrófago? ¿Cuál es una dendrítica? O si nos está hablando de otra célula, otra clasificación. A ver, permítanme tantito. Ya. Déjenme paso este todavía no es, ¿eh? Ay, ¿dónde están mis celulitas? No, creo que abrí la que no era. Déjenme abro la de las celulitas, ¿eh? Listo. Déjenle hago un zoom. Esta imagen que es de el Cubi, ya está medio vieja, creo que tiene una versión un poquito más bonita, pero la misma cosa. Chéquense bien. De estas células de las que ya platicamos, pues vamos viendo de dónde provienen o cuál es su estirpe. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de esta célula madre hematopoyética o cómo son sus siglas? ¿Cuáles son las siglas en inglés? HSC. Exacto, HSC. Aquí a medias, esta columna que está de color azul, pues nos está diciendo, estamos adentro de médula ósea. A los lados de color rojito nos dice, estamos en una zona periférica. Entonces, esta célula mami que se autorrenueva, dependiendo pues la señal que tenga, se puede empezar a dividir y a su vez diferenciarse en un progenitor o en otro. Esos progenitores les decimos o mieloides o linfoides.
Y luego muchas veces decimos, ¿de qué línea es? De línea mieloide y de línea linfoide. Es la misma cosa, ¿sí? Vamos viendo del lado mieloide. Del lado mieloide tenemos la creación directa de esta célula a una célula dendrítica. Pero también de aquí, en esas divisiones, se pueden surgir otras células, otros nuevos progenitores. Progenitor, ¿sí? De granulocito monocito o monocito granular, progenitor de un eosinófilo, progenitor de un basófilo. Tenemos los megacariocitos y el progenitor eritroide, ¿sí? Esto, así bien sencillita, bajita la mano, pues nos habla de los progenitores y de repente tómala ya. De ahí nos pasamos a la periferia y ya están las células bien hechecitas. Son varios escalones, ¿sí? No nos dedicamos a ver esta parte, eso ya lo ven yo creo que en hemato o cuando vean ahí alguna clase donde vean muchos tipos de leucemias principalmente, es donde pues sí hay que hacer enfoque en esta parte. En hematología, ¿no? Es donde ven eso. ¿Ya llevaron esa materia o no? No, aún no. Ok, ya cuando la lleven. Bueno, fíjense, de estos progenitores, vamos con este primero, el monocito granulocito. ¿Qué células salen de este progenitor? Salen los neutrófilos, sale el monocito, y el monocito en sangre, acuérdense, le decimos monocito, y del monocito puede salir el macrófago o la dendrítica, ya en el tejido. Pero nos dice, mira, puede salir también la dendrítica prácticamente directo de una línea específica que proviene del progenitor mieloide directito a célula dendrítica. Puede suceder eso. El otro progenitor, el de los eosinófilos, pues está bien fácil nombre. ¿Quién nos va a dar? Eosinófilos. Tenemos otro progenitor, el de basófilo mastocito, aunque aquí no lo dice. Nos puede dar basófilos y mastocitos, ¿sí? Estas dos células son muy, muy, muy similares en cuestión principalmente de funciones. Tenemos otra célula que se llama megacariocito. Esta célula no sale como tal en forma de célula, sino como plaquetas, ¿sí? Solo es célula cuando está dentro de la médula. Si intenta salir, no lo logra. Salen pedazos y esos pedazos son las plaquetas. Y pues el eritroide, los eritrocitos. Vámonos ahora con progenitor linfoide. De aquí puede surgir las células NK, como surgen las dendríticas, su progenitor directito a célula NK. Tenemos otra línea que son las progenitoras de células T y progenitoras de las B. De la T, pues ya sabemos, pues la TH, la auxiliar o cooperadora, y la TC o la CD8, que es la citotóxica, ¿sí? Si yo me pongo a clasificar más, pues yo voy a clasificar muchísimo las TH, es donde hay más clasificación, incluso de las células B. Aquí no nos pone tanta clasificación. De la célula B, su progenitor va a salir una célula B, y de esta célula B, pues puede surgir también otra clasificación, que las más famosas son las células plasmáticas, ¿sí? Así se llaman plasmáticas, no quiere decir que se llaman así porque están en el plasma, para que no anden haciendo esa asociación. Y también pueden surgir células dendríticas de esta línea linfoide, o sea que las células dendríticas surgen de las dos líneas, tanto de la mieloide como de la linfoide. ¿Queda esto claro? Sí. Sí. ¿Sí? Yo les recomiendo que si hagan este dibujito, por lo menos este mapita en sus libretas, en sus apuntes. Ahí de tarea. Vamos viendo los neutrófilos. Constituyen la mayoría de estas células, 50, 70, y puede variar la literatura, pero casi siempre están en esos rangos de las células que están en sangre propiamente. Tienen la capacidad de fagocitar, el neutrófilo sí fagocita, secreta citocinas para dar señales a otras células.
Normalmente está trilobulado, vean aquí, aunque fíjense, aquí sí no está padre que Cubi no usa los colorcitos más ideales, porque pues un neutrófilo no está de este color cuando lo teñimos, ¿sí? Cuando lo teñimos está de este color, entonces ahí como que les falló en esta parte. Digo, pues para irnos aprendiendo, pues cómo se van a ver en un microscopio. Estos, nos dice, circulan de 7 a 10 horas en sangre, a ver qué pasa, a ver qué encuentran, a ver en dónde lo llaman, ¿sí? Si hay una lesión en un tejido, un macrófago que está ahí le va a hablar por medio de quimiotaxis, por medio de citocina, le dice, hey, vengan neutrófilos, esos que andan ahí en la sangre ya, dejen de dar sus rondines, métanse aquí al tejido X fulanito de tal. Pero si no tiene ese llamado, lo que va a hacer, pues no me están llamando, me voy a meter a un tejido y pues ahí me espero a ver qué llega. Y hago mi rondina ahí en ese tejido. Pero dura muy poquito tiempo ahí adentro de ese tejido. Si no, pues sale, va, ya acabó su vida, ¿sí? ¿Qué nos dice acá en esta pregunta, no? ¿Qué es leucocitosis? ¿A qué se refiere? Pregunta para ustedes, contéstenme. Pues es el aumento de los leucocitos, ¿no? El aumento no, el aumento sí. El aumento sí. El aumento, es el aumento. Generalmente, ¿por qué aumentan estos leucocitos? Por un proceso Porque habría infeccioso. una infección. Exacto. Ajá. Sí, generalmente es porque hay alguna infección y necesitamos más ejército, ¿sí? Y por ahí se dice que también se suelen aumentar, no necesariamente por una infección, sino por aquellos picos de adrenalina en situaciones donde quizás te asustaste mucho, tuviste un accidente o estuviste a punto de tener ese accidente, que te das el susto de la vida y pues se ha visto que se aumenta. No una corroboración de vamos a asustar a esta gente y luego les tomamos sangre, no, a ese nivel no. Sí, pero ha habido muchos casos que se han evaluado y que han visto pues estas características. Si no trae una infección, si no trae estos aspectos típicos de una leucocitosis, se trae un montón de leucocitos, sobre todo neutrófilos en banda. ¿Qué es un neutrófilo en banda? No es que toque la batería ni la guitarra, ¿eh? ¿Qué es neutrófilo en banda? Ok, es un neutrófilo inmaduro. Los neutrófilos les vemos que están bien maduritos y todo cuando tienen el núcleo bien definido trilobulado, ¿sí? Sí se ha visto unos con más de 3 lóbulos, pero generalmente es trilobulado. Cuando no, vemos el núcleo alargadito, como que apenas se anda alargando para después ocluirse por ahí a medias y ya tener 2 lobulitos mínimo. Entonces, como se ve alargado, su núcleo pues está en banda. Un neutrófilo en banda, todavía no está maduro. ¿Y qué pasa? Cuando nuestro cuerpo requiere de ya, o sea, ya, no te voy a dar tiempo para que andes madurando, maduras aquí en sangre. Sí, es como cuando en las guerras aventamos a los chamacos a que anden usando pistolitas y esas cosas, ¿no? Pasa lo mismo aquí con nuestro cuerpo. Estas células deprisa las aventamos inmaduras. Entonces les decimos por eso neutrófilos en banda. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok, ahora fíjense bien. Aquí a medias estamos viendo una imagen que está teñida con colores fluorescentes. Es un neutrófilo que tiene una red, ¿sí? Toda una red enorme, que ahí se ve medio rara, como si fuera un bastoncito todo raro. Pero en realidad pues es material de esta célula, principalmente material genético, cromatina desenredada y aventada como si fuera una red, como estas redes que usan para pescar. Pues esta es una característica que los neutrófilos también pueden llegar a hacer para hacer esta red y atrapar patógenos principalmente. Sin embargo, pues a esta característica también le pusimos un nombre.
¿Cómo se le llama a esa función? ¿Alguien la conoce? Es pregunta. ¿Nadie? Ok. A este fenómeno se le llama netosis. Cuando una célula hace esto, o sea, cuando este neutrófilo lo hace, se muere, porque se desintegró, tuvo que romperse para dejar salir su material genético, ¿sí? O sea, es como una forma de sacrificarse. Se le llama netosis. ¿Y qué significa netosis? Pues es un tipo de red o trampa extracelular. Neutrófil extracelular traps. O sea, trampas extracelulares de los neutrófilos. Net. Las nets es la red. Y el proceso de aventar esa red, de eclosionar esta célula, le decimos a eso netosis. ¿Queda claro? ¿Ya lo apuntaron? Sí, maestra. Sí. Ok. Fíjense, el basófilo. Vean aquí el basófilo, pues su núcleo, chéquense, se ve como si estuviera por debajo y por encima todas estas vesiculitas o gránulos, que también decimos gránulos. El basófilo tiene el núcleo no como tal bilobulado, pero sí está prolongado y la mayoría de su masa de este núcleo se va hacia un extremo, que parece como un camaroncito, o por ahí pues en las primeras etapas de formación de un embrión, ¿sí? Vean qué lindo se ve. Esta célula no tiene la capacidad de fagocitar. Casi todas fagocitan, esta no. Grábenselo, apúntenlo. Sí secreta citocinas, prácticamente todas secretan citocinas porque es una forma en la que se comunican entre ellas. ¿Cómo reacciona ante la unión de un anticuerpo al antígeno? Un anticuerpo es una proteína, ¿sí? Un anticuerpo es sinónimo de la inmunoglobulina. Hay varios tipos de inmunoglobulinas. Ya muy más adelante del curso vamos a hablar de eso. Pero pues es un término que ya lo dominan, que lo hablan a cada rato. Anticuerpo, inmunoglobulina es la misma cosa. ¿Sí? Los anticuerpos son receptores que liberan las células B, un tipo específico de célula B, para ir a atrapar al antígeno. O sea, en lugar de que la célula B ande viajando por todos pinches lados a ver dónde está el patógeno, avienta los anticuerpos, sus balas, y ustedes vayan y busquen, ¿sí? Entonces, el basófilo, cuando se topa con un anticuerpo, dice, ¡ay, un anticuerpo! Está atrapando algo. Y ese algo tengo que matarlo, tengo que hacer algo. Pero yo no fagocito, ¿qué voy a hacer? Aviento mis otras balas que están en mis gránulos. Me degranulo y mato a eso que anda agarrando a lo que se anda uniendo ese anticuerpo. ¿Sí queda claro? Sí, No los escucho, ¿eh? Y los demás nomás habla una persona o dos. Sí, también. ¿Sí también? Ok, fíjense. Nos dice que el texto secretan histamina, aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Resulta que estos basófilos actúan mucho cuando hay reacciones alérgicas, ¿sí? Les encanta andar atacando a este tipo de patógenos o a este tipo de antígenos, de los que muchas veces son inocuos y los andamos atacando, ¿sí? En esto, el basófilo actúa muchísimo y claro, también en el caso cuando es un parásito, actúa bastante. ¿Qué te hace la histamina cuando se eleva la histamina en un tejido? Inflamación, rugosidad, Inflamación, ¿qué más? rugosidad Comezón. también. La comezón,
se siente calientito, algunas veces se siente ardor, que es algo muy característico cuando tienes una reacción alérgica o una reacción a algún venenillo que quizás pueda ser muy sutil, como el de los mosquitos, el de una arañita patona, ¿sí? Ese tipo de reacciones, pues, están mediadas por el basófilo. El basófilo, el mastocito y el eosinófilo, por ahí se parecen bastante sus funciones y se ayudan entre ellos, pero el basófilo y el mastocito suelen ser más hacia reacciones alérgicas, a reacciones a venenillos, y los eosinófilos son más a atacar a estos parásitos, ¿sí? Sí le entran ahí en las alergias, pero ya son como de los últimos en andar actuando en un proceso de este estilo. Vean el mastocito, chequense, está también súper granulado. Este núcleo, a diferencia del basófilo, pues está redondito, bastante oscuro y suele estar polarizado. No siempre lo encontramos polarizado, pero pues no tiene formita de camarón. No le dieron un pellizquito en la colita que se la alargara. No, ¿verdad? Estos normalmente se conocen porque suelen madurar más en la sangre que salir maduros. Tienen muchos gránulos, también liberan histamina, pero estos se encuentran un poquito más ya hacia tejidos, o sea, llegan a sangre, terminan su último procesillo de maduración, vámonos a los tejidos, ¿sí? Nos dice piel, tejido conjuntivo de diversos órganos, el epitelial, mucoso, respiratorio, genitourinario, digestivo. Todas estas zonas en donde hay más contacto, por lo menos hay más probabilidad de tener el contacto de algún agente externo y no necesariamente un patógeno. Lo que nos andamos embarrando, ¿sí? Polen de la mugre y lo que contenga la mugre, algún tipo de planta. Hay personas que si entran ahí, van a un día de campo y medio se rozaron con la maleza, ya se enronchan, el pasto no lo soportan, ¿sí? Y generalmente es en estas zonas donde va a haber ese contacto. O si es un poquito más adentrito de tu ser y de tu cuerpecito, pues algo que te comiste y que rozó toda la mucosa, desde la boca hasta el ano, ¿sí? El eosinófilo es más rosadito, fagocita, que pues el libro de fagocítico móvil, fagocita, ¿sí? También secretan citocinas y nos dice, pues logra modular células B y T, pero por el hecho de que secretan citocinas. No quiere decir que el eosinófilo le da órdenes a la B y a la T, pero sí hay una comunicación y en realidad esto sucede pues con todas las células. Si todas estas células se comunican entre ellas, no van a actuar a lo tonto, ¿sí? Chéquense el eosinófilo, aquí en esta imagen caricaturizada, cómo vemos el núcleo bilobulado alargado, y acá en esta imagen de citología, se ven dos bolitas alrededor y como un palito, ¿no? Que pues hay medio más o menos, a medias, ¿sí? Pareciera que es como si estuviéramos viendo esta célula, pero aquí en el dibujo, que la estamos viendo desde otro ángulo. Sí, aquí la estoy viendo desde arriba y acá la estoy viendo como de perfil. Y ya le estoy viendo cómo es esa curvatura. Acá no le veo la curvatura, aquí sí le estoy viendo la curvatura que tiene este núcleo del eosinófilo. Todo lo que está alrededor, ya sabemos qué son, ¿verdad? ¿Qué son? Eritrocitos. Eritrocitos. Plaquetas Ok, también muy hay bien. por ahí. ¿Y esto de aquí qué es? Plaquetas. ¿Esta es una plaqueta? Sí. Sí, puede ser una plaqueta generalmente, o también puede ser algún artefacto, que no es de lo más común, pero puede llegar a ser un artefactillo ahí, algo que tenía quizás esta laminilla o un granulito de la tinción que ahí quedó bien marcado. Sí, puede llegar a ser, aunque está muy finito y parece ser una plaqueta. El megacariocito, chéquense bien, mega,
Cariocito, ¿qué es cariocito? Pues una célula, pero es mega grandotota, gigantesca. Vean cómo se le ve el núcleo, parece que tiene un montón de bolitas como albondiguillas ahí todas apelmazadas. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento por endomitosis. ¿Qué es endomitosis? ¿Qué es la Pues mitosis es división celular y endo pues sería dentro del núcleo, ¿no? Más o menos. Nosotros sabemos que en la división celular típica, sea mitosis o meiosis, pues de una célula tienen que salir 2 células, ¿verdad? Crece la célula y después le damos un corte a medias como si le estuviéramos apretando un cinturón y de repente ya tenemos 2 burbujas, 2 células. Pues el proceso en este megacariocito se lleva a cabo. Se multiplica el material genético, se agranda en tamaño, duplicamos organelos, lo que tú quieras, toda la fregada, pero no se dividió, nomás se engordó. Y eso sucede 1, 2, 3 veces. Pues tremenda cosota, por eso es un megacariocito y por eso tiene chingo de núcleos ahí apelmazados, de tanta división, pero se quedaron en la misma zona, en esta misma esfera. Aquí nos dice, sí, tiene gránulos, 3 tipos de gránulos, los alfa, los delta y los lambda, o los lisosomas comunes y corrientes. Estos van a quedarse adentro de las plaquetas. Sí, las plaquetas tienen gránulos que se activan y hacen una chamba. Ahora, yo les dije al principio, el megacariocito solo es una célula estando dentro de médula. Si él intenta salir, no va a salir porque no cabe, está bien grandote, no cabe. Solo salen sus plaquetas. Y hay teorías de cómo están saliendo estas, pero hay una que es la más aceptada. Todos sabemos que en un vaso sanguíneo, por lo menos en una vena, está formada esta manguera, o sea, esta vena está formada por unas células. ¿Cómo se llaman esas células? ¿Cómo se llaman las células que forman a las venas? Pues la íntima. ¿Cómo? ¿Íntima? No. Las células. Tú me estás hablando como de una región. Sí, que tiene ¿El endotelio? endotelio. ¿Cómo se llama la célula? ¿Células endoteliales? Endoteliales, ¿sí? El endotelio, pues ella es toda la red y la célula se llama endotelial. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Ok, entonces, esta pared, esa manguerita, ese cuerpecito, está formado por estas células y afuera tenemos pericitos y pues dependiendo qué tipo de vasito sea, si va a haber capas de músculo o no, X. Las importantes, las más importantes en una vena, pues va a ser la endotelial. Y estas endoteliales están bien juntitas, con uniones de sus desmosomas, esmidesmosomas, caderina, lo que quieras, ahí métele de parche para que estén agarradas entre ellas. Pero cuando las células andan ahí en esa tubería en sangre que van en friega, de repente se tienen que salir de esa vena y quedarse en ese tejido donde pues está irrigando, ¿no? Y para salirse, pues la célula no trae ahí un bisturí o un cuchillo, ahí deja corto aquí la reja de vena. La pared, no hacen eso. Las células endoteliales se empiezan a despegar, pero muy poquito, ¿sí? Se despegan. Y con esa despegadilla que hicieron dentro de sus desmosomas, porque no se rompieron, se despegaron membrana con membrana, nos despegamos para hacer un pequeño espacio y por ahí se salgan las células. Y tuvieron que hacer lo mismo en médula ósea. Acuérdense que en médula ósea estas células de estar en la periferia pegadas al hueso van subiendo de nivel conforme van madurando, pero se van acercando a una vena. Para dejar entrar esa célula, ese tobogán, hay que despegarnos, abrir esa pequeña compuerta. Pasa lo mismo cuando quieres meter una célula a la sangre o cuando la quieres sacar. Entonces,
las células comunes y corrientes de tamaño promedio, como el neutrófilo, el eosinófilo, etcétera, para poder atravesar entre ese pequeño espacio, se tienen que deformar y alargarse y ponerse, digamos, delgaditas, como cuando nosotros queremos pasar por un espacio apretado, sumimos la panza, ¿no? Y ahí vamos, ahí bien apretaditos. Eso hacen las células, ¿sí? Se alargan para poder atravesar en ese espacio chiquito. El detalle es que cuando esta célula lo intenta, no quepo, sume la panza, hace de todo, no cabe, pero ella hace fuerza para meterse en ese pequeño espacio. Y lo único que pasa, pues es un poquito de ella, de su cuerpecito, de su membrana plasmática, con un poquito de citoplasma y unos gránulos. Y el único que alcanzó a pasar, lo único que le alcanzó a atravesar por ahí, ¿sí? Así como vemos aquí estas gotitas, vean. Lo único que alcanzó a pasar por esos espacios. Se terminan cortando, se ocluyen aquí y quedan estas gotitas que ya estando en sangre y viajando en sangre, vámonos, se van a llamar plaquetas. ¿Sí queda claro? ¿O no? ¿Sí se lo pueden imaginar o no se lo están imaginando? Sí. Necesito que se lo imaginen. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Pues esto es el megacariocito. Qué chulada, ¿verdad? No vamos a enfocarnos en esto de los gránulos, no se apuren. Vámonos con el monocito. Vean qué chulo, tremendo nucleón que tiene, mononuclear, por eso le decimos así, mononuclear, un solo núcleo y bien gigantón. Tiene ahí unos pseudópodos o algunos les dicen podocitos, como le quieran poner, son chiquitos. No hay muchos, también de los que menos abundan. Migran a tejidos. Cuando se van a los tejidos, pues ya les decimos con otro nombre, ¿verdad? Porque se especializaron, ¿sí? Siendo un monocito en sangre ya es un monocito maduro, ¿sí? No quiere decir de que un monocito es una célula inmadura, no, está madura, solamente que ahora se va a especializar una vez que se meta a los tejidos, macrófago o dendrítica. Sí, sí tiene la capacidad de fagocitar. No es común que tú veas a un monocito fagocitando ahí en la sangre. Es más común que esa habilidad la perfeccionen en los tejidos, una vez que se transforman en macrófagos o en dendríticas. Estas células les encanta fagocitar. Son especialistas en fagocitar. De los monocitos, estas células estando en sangre, pues por ahí no las han clasificado, es una clasificación que realmente no se utiliza, ¿eh? O sea, o no, por lo menos no es algo que se ha estudiado, ay, a ver si sale alguna peculiaridad con estos monocitos en sangre, pero se ha visto que suelen ser distintos estos monocitos en la sangre. Unos les decimos inflamatorios y otros les decimos patrulla. El inflamatorio, cuando está en sangre, dura muy poquito tiempo en la sangre y en chinga se va a los tejidos, luego, le urge. Y el patrulla suele durar más tiempo en la sangre y suele ser más lento, por eso le dicen rep tan lento, se van arrastrando, por así decirlo. ¿Sí? Una vez que pues ahí se dieron sus rondines lentamente en la sangre, pues ya se van a los tejidos, ¿sí? Pero generalmente se van a un tejido que no tienen una infección, que no tuvieron ese llamado. Y se van ahí, pues dicen, bueno, pues no tuvimos el llamado, ahorita está todo bien, vamos viendo qué pasa, nos metemos un tejido. Algo similar como lo que hace también el neutrófilo, cuando no tiene el llamado, pues se mete. Pues ya en mis últimos tiempos de vida, déjame meto por si llega algo, rápido actuar. ¿Sí? ¿Queda esto claro? Sí, maestra. Sí. Ok. El macrófago, pues es una de las células más importantes porque él fagocita. También tiene un núcleo grandote, ¿sí?
Sus podocitos o los pseudópodos suelen ser más larguitos que cuando está en modo monocito. Fagocita mucho, su proceso de la fagocitosis pues tiene varias etapas que más adelante las vamos a ver, que esta fagosoma se tiene que funcionar con un lisosoma, ¿sí? Y luego ese fagosoma y lisosoma fusionados se va a llamar fagolisosoma. Le encanta estar en los tejidos viendo a ver qué anda comiendo. Algunas veces cuando una célula T anda matando células infectadas, la célula T mata, pero no se come pues al muerto, ¿verdad? Que sería la célula. ¿Quién lo va a hacer? El macrófago, ahí va a recoger el cochinero, se fagocita todo, es bien tragón. Estos macrófagos los podemos clasificar en dos, súper conocida esta clasificación, ya sea M1 o M2. Los M1 son los clásicos, los típicos, pues, que fagocitan y fagocitan. Son muy proinflamatorios. Y los M2 es los que decimos como alternativos y suelen ser más bien antiinflamatorios. ¿Cómo se va a diferenciar? ¿Qué es lo que lo hace diferenciarse a ser M1 o M2? Pues una vez que este monocito se mete al tejido y se convierte en macrófago, es ahí donde decide si va a ser M1 o M2, dependiendo del microambiente a donde se metió. Si en ese microambiente hay una infección latente, hay mucho estímulo antigénico, mucha bacteria, virus, lo que sea, hay muchas citocinas proinflamatorias, aquí nos pone la más famosa, interferón gamma. Yo te puedo poner también IL-1 y IL-6, pues varias citocinas, ¿no? Aquí nomás nos ponen una. Si hay mucho de eso a su alrededor, pues él se va a ver influenciado por eso y va a decir, no manches, necesitan en esta zona que yo me ponga a fagocitar. Porque hay mucho estímulo que me dice, fagocita, por favor, ven, ya nos este favorcito. Entonces esta célula se va a volver M1. Una célula macrófago en M1 produce muchas ROS y muchos no. ROS, especies reactivas de oxígeno. El no, ¿qué significa? Óxido nítrico. Y muchas enzimas lisosomales, o sea, muchos lisosomas con enzimas. ¿Por qué? Acuérdense que el lisosoma de cualquier célula es como su estómago. Este patógeno, este macrófago puede fagocitar muchos patógenos, pero si no tiene muchos lisosomas no los va a poder degradar, ¿sí? Se empacha, es como nosotros. Si como mucho, después me tardo mucho en hacer digestión, ¿sí? Le pasa lo mismo al macrófago. ¿Cuáles son sus funciones o sus acciones microbicidas? Pues fagocitar, matar estas bacterias, estos hongos, o comerse a esos detritus de células que ya fueron dañadas y que lamentablemente murieron, ¿sí? Liberan citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Aquí están unas, 1, la 12, la 23, unas quimiosinas más, que son otras proteínas que sirven para llamar a más células. Las citocinas también nos sirven para llamar a más células, pero también para darle señales a las células que ya están ahí en el tejido. Ahora, si ese tejido no tiene una infección o quizás tiene una infección, pero ya la está librando, casi no hay patógeno, no hay estímulo antigénico porque ya se está recuperando, esa célula va a decir, pues aquí no tengo que andar fagocitando, más bien se requiere otras funciones, que son las funciones alternativas o antiinflamatorias. Su estímulo suele ser porque hay citocinas antiinflamatorias como IL-13 y IL-4. ¿Qué va a hacer esta célula? Va a producir citocinas, sí, pero ¿de cuáles? De las antiinflamatorias, como IL-10 y TGF-beta. ¿Y qué va a empezar a estimular esta célula? Que hay una reparación de los tejidos. Generalmente siempre termina en reparación. Es muy raro que un tejido en verdad llegue a la normalidad después de haber sido dañado. Casi todos se reparan y tienen una pequeña cicatriz. Es lo más común, ¿sí? Y generar fibrosis, ¿sí? ¿Queda claro estas dos divisiones de los macrófagos? Sí, maestra. Sí, Ok.
Por favor, aquí que ya les pasé una listilla de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ahí váyanlo escribiendo en un cuadrito y remárquenlo, porque a cada rato luego mencionamos y andamos hablando de esta citocina y que de la otra, para que tú ya las vayas asociando y te las vayas grabando así sin querer queriendo, ¿sí? Y de repente si tú por ahí lees algo de, ay, L12, ay, de seguro es algo donde hay un patógeno, donde hay algo de inflamación, porque ya te acuerdas que es una citocina que está en esos fenómenos o en esos procesos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ahora, pues la dendrítica, esta célula, pues tiene unos bracitos más largos, ¿sí? Esta célula dendrítica no es de tu sistema nervioso, es del sistema inmune, para que luego ahí no nos andemos confundiendo y creamos que es la misma célula. Fagocita, endocita, pinocita y cualquier otro proceso que se trate de introducir algo de adentro, de afuera, perdón, hacia adentro. Y también ese proceso de fagocitosis es bastante similar. Cuando ya se internalizó eso que te estás queriendo comer, le decimos fagosoma, como lo vemos aquí. También necesitamos que se una a los lisosomas. Y un fagosoma con un lisosoma, pues es un fagolisosoma, que aquí no nos pusieron un ejemplito de uno, pero eso sucede. Tanto en el neutrófilo como macrófago, como célula dendrítica, principalmente porque son las que más fagocitan, ¿sí? Estas células que están en los tejidos, pues también están esperando a ver qué llega para fagocitar. A esta célula que fagocita, fíjense que no le gusta fagocitar tanto. Una vez que ya fagocitó, luego le gusta echar el chisme porque es más chismosa. El macrófago es chismoso, pero es más tragón. La dendrítica es menos tragona, pero es más chismosa. Entonces, cuando fagocita nos dice, pierde su capacidad de fagocitar, se empacha muy rápido y ¿qué hace? Se vuelve más bien presentadora de antígeno. Luego se va a un ganglio a buscar a la célula T, a la célula B, a echar el chisme. El macrófago sí lo hace también, pero pues ya sabemos quién es la más chismosa y también ya sabemos quién es el más tragón. Es por eso que luego encontramos en los tejidos muchos macrófagos que ya se atascaron de patógenos y luego que tienen muchos patógenos adentro, pero vivos. ¿Por qué? Porque pues ya no los digirieron, no tienen lisosomas para matarlos. Y eso pues no sucede en una dendrítica. ¿Queda claro? Sí, maestra. Ahora fíjense con esta frase, célula presentadora de antígeno. ¿Cuáles son esas células? Pues ya vimos, la mera es la dendrítica. Después es la célula macrófago. Y por tercer punto es la célula B. Sí, aunque no lo crean, la célula B sí presenta antígenos. No es lo que más hace, porque ya tenemos dos que son súper especializadas, pero lo puede hacer. A diferencia de la célula T no le anda diciendo a las demás células cómo es el patógeno. Ella ya sabe, ya se lo dijo. Quizás se lo dijo una célula B, quizás se lo dijo el macrófago o la dendrítica, y ella ya sabe cómo es el patógeno y va y lo busca. Pero una vez que llegó a ese tejido donde abunda ese patógeno y se topa con más macrófagos y se topa con más dendríticas, no les anda diciendo, mira, vengo a este tejido porque me avisaron en el ganglio que así asado está este patógeno aquí. No hace eso, ¿sí? Ella va y hace su función. Si es matar, mata. Si es dar señales, otras células dan señales, pero nunca les dice quién es el patógeno. Nomás les dice, actívate y ponte a matar y a tragar lo que tengas que tragar. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, apunten todo, ¿eh? Y pónganse a leer. Chéquense que esto que yo tengo aquí escrito en puras palabras claves es exactamente lo que dice Cubi. Casi las mismas frases. Pero si tú ves el libro de Cubi, tiene un chingo de texto. Es que tiene mucha paja, que es importante de redacción. Pero yo solo abstraje lo importante, ¿eh? Para que se enseñen a hacer sus resúmenes.
nada de andar escribiendo todo el párrafo que tiene el libro. Lean y abstraigan lo importante. Chicos, vámonos ya, vámonos a dormir. Ya se pueden desconectar. Víctor. Yo tenía la duda, por ejemplo, el linfocito B, entonces va y y presenta, bueno, o sea, es que me hago bolas, o sea, no sé diferenciar entre la T y la B, porque yo según la T nomás iba a eliminar, pero usted dice que también activa mecanismos, es lo que me hace bolas, no sé si me puede explicar. Ok, una célula T, si es una CD8, va a matar a células infectadas. Si es una TCD4, no mata nada. Ella solo llega a la zona donde está el patógeno y dice, ya te vi, aquí andas, yo no te voy a matar, no me voy a rebajar, me das asco y no te quiero tocar. Le voy a decir a otras células que te maten. Voy a secretar citocinas para que esas citocinas lleguen a otras células, les den la señal de que te maten, pero yo ni te voy a tocar. Nomás estoy buscando dónde estás para que alguien más te mate. Eso hace una TCD4, ¿sí? Una célula B puede viajar una vez que ya sabe cómo es el patógeno y buscar al patógeno y atraparlo. Pero generalmente lo que hace es, se queda en médula ósea, se va a médula ósea, o se queda en un ganglio y desde ahí avienta anticuerpos. Y órale, anticuerpos, vayan y busquen al patógeno. ¿Sí queda claro? Eso es lo que hace una célula T, dependiendo qué tipo, y esto también es lo que hace la célula B. ¿Sí? Esas son sus funciones principales. Otra cosa es presentar el antígeno. ¿Sí? Presentar el antígeno es agarrar a ese antígeno o a ese patógeno, fagocitarlo, degradarlo, buscar su epítope, que es la zona más característica de esta cosa, de este antígeno, patógeno, bacteria, lo que quieras, e ir con el chisme a una célula T o a una célula B. Esa función de ir con el chisme la tiene primeramente la dendrítica, después el macrófago y por último la célula B, porque la célula B también tiene esa capacidad de ser chismosa. ¿Sí queda claro o no? Sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Escríbelo y pónganse a leer. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, maestra, ¿qué veremos la siguiente clase? ¿Con qué seguiremos? Vamos a ver esto de los antígenos, lo que les pedí de los órganos terciarios o las tejido linfoide asociado a antígenos y repasar células. Muy bien, muchas gracias, maestra. Onkis. Nos vemos. Bye bye. Buen día. Bye, gracias. Gracias. Muchas gracias.